Join forces. En este segundo reto nos dice: un estudiante desea escalar el monte, aquí tenemos el monte, una montaña, siguiendo la ruta que indica la línea, que hay una línea que indica la ruta que debe seguir, formando un ángulo alfa con respecto al plano. Con respecto al plano, forma un ángulo alfa. Luego dice que cuando el estudiante asciende 120 metros, está a una altura de 80 metros. ¿Cuál es la altura del monte si al escalar ha recorrido 600 metros? Entonces ya tenemos una idea de qué se trata el problema. Entonces decimos, aquí está la persona o el estudiante que va a escalar el monte siguiendo esta dirección que indica la flecha. Entonces dice, vamos a hacer lo siguiente, dice. Cuando el estudiante asciende 120 metros, veamos, hagamos aquí una gráfica. Vamos a suponer que el estudiante ascendió aquí 120 metros. En ese momento, la altura a la que se encuentra, dice, es 80. Ah, muy bien, 80 metros. ¿Listo? Con la horizontal se entiende que va a formar la altura, con la horizontal forman un ángulo recto. Ya tengo un triángulo aquí. Ahora dice, ¿cuál es la altura del monte? Acá está el monte, vamos a calcular su altura. ¿Cuál es la altura de este monte? Cuando dice si al escalar la persona ha recorrido 600 metros. Cuando esta persona escala todo el monte, dice, ha recorrido 600 metros. Ya tenemos una idea más o menos de cómo vamos a plantear el problema. Pasemos acá. Vamos a graficar la altura del monte acá. Imaginemos que esta es la altura del monte que no conocemos. Luego dice que la persona al escalar ha recorrido una distancia de 600 metros. Vamos a graficar esa distancia de 600 metros. Grafiquemos la distancia de 600 metros acá. Ahí está. Una distancia de 600 metros. Entonces, la altura, que es una línea vertical, con la horizontal van a formar un ángulo de 90 grados. Dice que tiene un ángulo de inclinación o forma un ángulo con respecto al plano acá, un ángulo alfa. Muy bien. Ahora voy a graficar la altura de 80 metros a que se encuentra la persona. Voy a graficar acá la altura de 80 metros. Esa altura la vamos a graficar acá. De 80 metros. Cuando dice que ha escalado 120. Muy bien. Grafiquemos acá. Cuando ha escalado 120 metros. Otra vez con horizontal, la altura forma un ángulo de 90 grados. Y es el mismo ángulo de inclinación porque está escalando por el mismo lugar. Por lo tanto, este ángulo debe ser también alfa. ¿Qué tenemos ahora? 90 alfa, 90 alfa. Y acá se entiende que si estos dos ángulos son congruentes, el tercer ángulo también tiene que ser congruente. Entonces, dos triángulos que tienen sus tres lados congruentes, entonces podemos decir que hay una proporcionalidad entre sus lados. Son triángulos semejantes. Por lo tanto, vamos a aplicar la proporcionalidad. Dice que son semejantes y sus lados son proporcionales de manera homóloga. Es decir, esta altura del monte es proporcional a esta altura, como esta distancia que recorre es proporcional a esta otra distancia. Es decir, altura h es proporcional a 80, de la misma manera que 600 es proporcional a 120. Y con eso vamos a calcular la altura. Altura es igual a 600 por el 80 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar sobre 120. Altura es igual. Ahora podemos también ejecutar la operación simplificando. En el caso anterior utilizamos la calculadora porque eran decimales, pero aquí podemos simplificar. Simplificamos un 0 acá. Tercia de 12, 4. Tercia de 600, 200. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 8, 2. Y queda 200 por 2, 400. Entre 1, 400. Como se trata de una altura, entonces se trata de 400 metros. Entonces, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era,
¿Cuál es la altura del monte? Ah, muy bien, la altura del monte es 400 metros. Join forces.